Buenas tardes, muchas gracias al Comité Científico de la Asociación por su amable invitación. Y en los próximos 20 minutos voy a hablar de un tema que seguramente va a ser un poquito redundante con lo que se ha platicado, pero lo vamos a enfocar directamente a pacientes con esteatosis hepática. Y la primera pregunta que se va a intentar o que se va a abordar es cómo diagnosticarla y después a quién tratar, que probablemente es una pregunta un poquito más resbalosa. En el sentido de cómo diagnosticarlo, probablemente esta diapositiva no se ve muy bien, pero lo que me interesa ver en esta diapositiva es la cantidad de estudios que han evaluado por ultrasonido la esteatosis hepática. El ultrasonido es la herramienta que con más frecuencia utilizamos o con la que mayor frecuencia detectamos esteatosis en la práctica general, sea de medicina interna, de primer contacto o de alta especialidad. La sensibilidad puede ser del 85%, pero para los casos moderados y graves. Para la esteatosis leve, que por lo general es la esteatosis que nos reportan nuestros compañeros radiólogos, suele ser bastante baja. Y por otro lado, la especificidad puede ser cercana al 94%, pero insisto, es solo para los casos que tienen esteatosis moderada y grave. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen esteatosis leve? La verdad es que no hay evidencia suficiente para decir que el ultrasonido sea útil en estos escenarios. Por ende, es muy importante platicar con el radiólogo y conocer cuáles son los criterios que utilizan para diagnosticar esteatosis hepática por ultrasonido. Ahora bien, tenemos otras herramientas como el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética en dos de sus modalidades. Este es un estudio muy interesante, es un metaanálisis de todas las estrategias que se pueden utilizar para diagnosticar la esteatosis hepática. Como pueden ver a su izquierda, el ultrasonido va incrementando su sensibilidad conforme se incrementa el grado de esteatosis. Lo mismo pasa con la tomografía, en una relación prácticamente dosis dependiente, y sigue la resonancia magnética, la cual probablemente sea uno de los estudios mucho más precisos para poder diagnosticar esteatosis hepática. Lo hace prácticamente inviable en la práctica general, sin embargo, para pacientes seleccionados o con un alto riesgo o alta probabilidad de tener algún desenlace clínico desfavorable desde el punto de vista hepático, pudiera ser útil. Y de hecho va a ser parte de lo que vamos a ver en relación a qué pacientes se deberían de tratar, por lo que les pido recuerden muy bien el tema de que la resonancia magnética puede alcanzar hasta el 92% de sensibilidad para detectar esteatosis hepática y su menor nivel es cerca del 82%, es decir, son pruebas que tienen una sensibilidad bastante reducida en términos generales y dependen de manera significativa de la cantidad de esteatosis que se encuentra en el hígado. Lo mismo ocurre con la especificidad, como pueden ver son bastante parecidas, probablemente la tomografía es la única que tiene ahí un poquito de deficiencias en los valores intermedios, sin embargo, en general la esteatosis se puede detectar bastante bien por estos métodos. Aún así, como pueden ver, la especificidad puede ser del 80 al 90% en términos generales, es decir, no son perfectas y particularmente va a ser importante determinar el grado de esteatosis. Esta figura es un poquito difícil de interpretar, sin embargo, lo que me interesa mostrar es que ustedes observen en el grupo 1 son los pacientes que tienen muy poquita esteatosis y se pueden comparar los distintos marcadores o las distintas pruebas diagnósticas para detectar esteatosis hepática. Probablemente es el grupo que más vemos en la práctica clínica, o sea, rara vez vemos pacientes con estas esteatosis masivas que son muy evidentes. Por lo general son esteatosis leves y en esos escenarios la resonancia magnética es el estudio que mayor probabilidad o mayor precisión tiene para detectar la esteatosis hepática. Posteriormente tenemos el grupo 2 y el grupo 3 donde hay una heterogeneidad, sin embargo siempre la resonancia magnética es el estudio que mejor nos puede ayudar a detectar esteatosis hepática. Y finalmente en el grupo 4, que son estos pacientes con esteatosis importante o grave, solo hay estudios con ultrasonido y la sensibilidad o la precisión diagnóstica del ultrasonido en este escenario es bastante buena. Ahora bien, si no tenemos ultrasonido, si sabemos que hay ciertas deficiencias en la interpretación de este estudio de imagen, o no tenemos resonancia, o hacer tomografía pues es complicado por el tema de la radiación ionizante, existen otras estrategias no radiológicas que nos pueden ayudar a detectar la esteatosis hepática. Este es el FLI, el Fatty Liver Index, desarrollado por Giorgio Bedoni y Claudio Tiribelli en Italia, ya tiene un tiempo, ya prácticamente 7 años, y es un estudio que se ha validado en distintas poblaciones y ha tenido impactos también no solo desde el punto de vista de esteatosis, sino de desenlaces clínicos cardiovasculares o metabólicos. Toma en cuenta 4 variables: el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, triglicéridos y GGT, pruebas que en términos generales contamos con ella. Y algo en lo que puede ser muy útil, uno es que se puede calcular en línea, hay una página donde se puede calcular como varios de los marcadores útiles que existen actualmente.
Y la segunda es que se puede graduar y en base a esta graduación nosotros podemos tener certeza o incertidumbre de si el paciente tiene o no tiene esteatosis hepática. Como pueden ver, conforme se incrementa el valor del FLI, se incrementa la probabilidad o la sensibilidad o se incrementa la especificidad. Entonces, de alguna manera nos puede ayudar a graduar la certidumbre, que es algo que no siempre ocurre con otros marcadores no invasivos. Es un estudio bastante sencillo y que tiene cierta validación. Ahora bien, una vez que tenemos esteatosis hepática por cualquiera de los métodos que ustedes deseen, la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿a quién vamos a biopsiar? Y eventualmente la pregunta será, ¿para qué biopsiarlos? En este sentido, uno de los estudios más interesantes es un estudio francés de Vlad Radziu que analiza el comportamiento de la población, es decir, qué hacen los médicos y a quién van a biopsiar, y estas son las indicaciones de biopsia. Múltiples, obviamente, pacientes que no han tenido una buena respuesta a tratamiento, pacientes que tienen factores de riesgo metabólicos son los menores, pacientes que tienen esteatosis e incremento de aminotransferasas, y después vienen los escenarios probablemente a los que más frecuentemente nos enfrentamos como hepatólogos. Es decir, tenemos una sospecha clínica de que el paciente tiene fibrosis, entonces el 18% de esos pacientes se biopsian. Tenemos sospecha por marcadores no invasivos que acabamos de comentar, y bueno, que vamos a comentar, perdón, posteriormente, es el 15%, y muy probablemente cuando usamos mucho los marcadores, nos damos cuenta de que en algunos de ellos, particularmente los dos más útiles, tienen valores indeterminados. Entonces, el 23% de las biopsias en Francia se realizan en pacientes con hígado graso por resultados indeterminados de marcadores no invasivos. Es decir, sí se puede reducir de manera significativa el número de biopsias y prácticamente son dudas diagnósticas en la mayoría de los pacientes. Dentro de los marcadores no invasivos existen múltiples, probablemente estos son de los 4 más validados: el APRI, el FIB4, el NAFLD score y el BARD. Todos ellos utilizan variables que buscan ser aplicables en la clínica, como los valores de transaminasas, las plaquetas, la edad, si tienen o no diabetes, el número de plaquetas, el valor de albúmina. Básicamente todos ellos juegan con las mismas variables. Sin embargo, la utilidad de los marcadores no invasivos de fibrosis, que ahorita vamos a discutir qué es saber si tiene o no el paciente fibrosis, también tiene otra utilidad muy importante. Este es un estudio muy reciente del doctor Angulo, en donde se observa cuál es la implicación en mortalidad y en desenlaces hepáticos en pacientes que tienen marcadores no invasivos positivos. Y como pueden observar, esta es la probabilidad de presentar ya sea desenlaces hepáticos, o mortalidad general. Este es un estudio interesante porque, como pueden observar, los pacientes que tenían fibrosis 3 o 4 eran el 50% de la población, algo que nos habla del sesgo de selección de los pacientes. En la práctica general, o al menos los estudios epidemiológicos, no nos dicen que el 50% de los pacientes con esteatosis van a tener fibrosis avanzada, como es esta población. Esta es una población de alto riesgo, es decir, la mitad tienen fibrosis avanzada. Y como pueden observar, el 14% de ellos desencadenó eventos hepáticos. La mortalidad en este grupo de pacientes en un seguimiento de prácticamente 100 meses es del 13%. Y como pueden observar, el tener marcadores no invasivos de fibrosis positivos y particularmente el NAFLD score positivo incrementa la probabilidad de muerte en estos pacientes. Este es un estudio que publicamos este año y es una validación de los distintos marcadores no invasivos de fibrosis en población mexicana y chilena. Esto es con la finalidad de poder tener los datos, se deben de validar en las distintas poblaciones, hay ya múltiples validaciones de NAFLD score y de otros marcadores, y lo que podemos observar es que en nuestras poblaciones, tanto la chilena como la mexicana, este es el pool de ambas, podemos observar que el área bajo la curva más importante o más alta, es decir, la que nos da mayor precisión, es para el FIB4 y el NAFLD score. Entonces, son herramientas que podríamos utilizar en la práctica clínica y que están validados en población mexicana, bueno, y latinoamericana. Como comentaba el doctor Kersenovich, estos datos que nos pueden convencer o no de utilizarlas, particularmente los términos de sensibilidad y especificidad, son términos que en la práctica clínica son difíciles de aplicar. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente individual y vamos a aplicar estos scores? En nuestro estudio lo que hicimos fue, bueno, ver qué pasaba. Como pueden observar, existen marcadores como obviamente la relación ST, el APRI y el BARD, que no nos dan valores intermedios o indeterminados, entonces en términos generales son dicotómicos, pero
su precisión diagnóstica es menor. En cambio, FIB-4 y NAFLD score, que fueron los que tienen una mayor precisión diagnóstica, presentan valores indeterminados, que es esta proporción de pacientes. Lo que hicimos aquí, bueno, fue ver de estos pacientes que son indeterminados en la biopsia hepática exactamente qué estaba pasando. Entonces, lo que podemos observar en nuestra población es que el 47 y 40% de los pacientes con valores indeterminados para FIB-4 o NAFLD score no tenían ningún grado de fibrosis. Eso quiere decir que el 60% tenía algún grado de fibrosis. Y es por eso que los nuevos algoritmos están intentando, justamente en este escenario clínico, utilizar la biopsia hepática. Y estos son algunos algoritmos que se están planteando con la finalidad de poder tener un abordaje mucho más certero de los pacientes. Y básicamente se basan en dos cosas: los marcadores serológicos, particularmente NAFLD score, y la elastografía hepática. Este es un estudio reciente en donde en pacientes diabéticos se les hace un marcador no invasivo de fibrosis, se determina su probabilidad o su grado de presentar fibrosis, y como pueden observar, los que tienen un alto nivel, pues obviamente se mandan con el hepatólogo. Los que tienen un bajo nivel continúan en vigilancia. Estos son únicamente pacientes diabéticos, es un número de pacientes bastante corto, sin embargo vamos a ver que se parece, pero es la evidencia, digamos, empírica más reciente que hay. Y obviamente en los valores indeterminados utilizan la elastografía, y en base a la elastografía hacen un algoritmo bastante simplista, y se nota que evidentemente no lo hacen de manera cotidiana, porque el hacerlo nos va a meter a un escenario clínico que ahorita vamos a discutir. Y es este el escenario clínico. Este es un artículo recientemente publicado por Locastera y el doctor Angulo, que más o menos aporta el mismo proceso, es decir, hacer primero un diagnóstico por imagen, evaluar por medio de NAFLD score la probabilidad de fibrosis, y aquellos pacientes que tienen muy poca probabilidad de presentar, obviamente se van a seguimiento. Posteriormente tenemos los pacientes que tienen un grado avanzado de fibrosis, y llama la atención este hecho. Obviamente ellos proponen realizar elastografía transitoria, y evidentemente los indeterminados, que es el grupo que seguramente más duda tenemos. A partir de esto tenemos las tres probabilidades, es decir, el paciente puede tener una alta probabilidad de tener fibrosis, una baja probabilidad de tener fibrosis, y obviamente en este caso es donde se puede recomendar la biopsia hepática. Y evidentemente, de acuerdo al valor que puede presentar en la biopsia hepática, tratar de determinar las complicaciones hepáticas. Ahora bien, ambos algoritmos tienen mucha plausibilidad, tanto biológica como epidemiológica y metodológica. Sin embargo, todavía no hay una validación propiamente de estos datos. Nosotros llevamos prácticamente 800 pacientes en los cuales estamos evaluando básicamente de esta misma manera. Sometemos a los pacientes a NAFLD score, a un grupo, otro grupo lo sometemos a FibroScan y un grupo a los dos estudios para tratar de determinar cuáles son los impactos clínicos de estos pacientes. Obviamente es un estudio que todavía está en desarrollo, pero se está buscando validar este tipo de algoritmos que tienen mucha lógica. Ahora bien, el problema que tenemos al utilizar y ser el centro o nuestro punto de decisión, la elastografía hepática, es que hay mucha discordancia. 1 en 7 pacientes, o sea, no es un estudio perfecto, a pesar de que es muy fácil de hacer y quien lo ve hacer suena sencillo. El estarlo haciendo de manera periódica nos expone a ver todos los defectos y errores que puede tener esta prueba. Muchas veces sobreestima el grado de fibrosis, y particularmente en pacientes que tienen elevación de transaminasas, en pacientes obesos, obviamente, que es el escenario en que nos encontramos, y depende mucho de la calidad del estudio. Es decir, el presentar 9 kilopascales o 10 kilopascales no significa necesariamente que el paciente tenga cirrosis. Tenemos que ser muy acuciosos en la calidad del estudio, que es algo que usualmente, bueno, no vemos necesariamente. En este año se publicó criterios mucho más estrictos para decir que un FibroScan tiene calidad o no. Anteriormente decíamos que aquellos pacientes que tenían una relación de IQR sobre la media mayor a 0.3, menor a 0.3, perdón, era un buen estudio de FibroScan. Sin embargo, este es un estudio muy bonito que demuestra que para los pacientes en los que estamos sospechando que se tiene fibrosis, que es uno de los grupos de los pacientes a los que cuando hacemos FibroScan le prestábamos menos atención. Es decir, el paciente tiene 15 kilopascales, le seguíamos tirando disparos, pues ya tiene 15 kilopascales, y nos preocupábamos muy poco por la calidad del estudio. Y justamente este estudio demuestra que debe ser lo contrario. En este tipo de pacientes se demuestra que la relación de IQR sobre la mediana debe ser menor a 0.10. Es decir, si tiene 19 kilopascales u 8 kilopascales, no puede tener más de 1.9 o 0.8 de IQR.
y la verdad es que muchas veces cuesta trabajo, y particularmente en pacientes obesos. Entonces, es muy importante que cuando lean o hagan un FibroScan, consideren que si el paciente tiene fibrosis avanzada, debe de tener un IQR de este nivel para poder decir que es francamente confiable. Y como pueden observar, este porcentaje se alcanzó solo en el 16% de la población, confiable es el 74% y pobremente confiable es el 9%. En este congreso presentamos un póster con nuestra experiencia, que son 2,000 estudios de FibroScan, y en eso vimos que nuestra proporción de pacientes con un estudio altamente confiable fue del 21%, de confiables fue menor, fue de 68%, y obviamente se incrementó el de pobremente confiables. Esto es esperable porque este estudio se publicó recientemente y es obviamente algo que nos ha obligado a apretar un poquito más los estándares de calidad para la realización de FibroScan en nuestro centro. Ahora bien, viene la pregunta un poquito más complicada, que es a quién tratar. Si ustedes revisan los distintos consensos, dice cuáles son los tratamientos y la evidencia relacionada. Sin embargo, un criterio que nos diga cómo en virus C o en virus B, que se acaba de discutir, de a este grupo de pacientes hay que tratar y a este hay que observar, no queda claro. Este es un artículo multinacional europeo que hace el análisis de todas las consensos, que incluye Estados Unidos, China, Italia, Europa y Asia-Pacífico, y como pueden observar en todos ellos se recomiendan modificaciones en el estilo de vida. El tratamiento farmacológico se recomienda pioglitazón de vitamina E en las guías americanas, no diabéticos y obviamente con biopsia, es algo que vamos a discutir adelante. Los chinos lo recomiendan, en Italia ensayos clínicos controlados. Me llama la atención en Europa que recomienden dosis altas de uso desoxicólico, ya que se ha demostrado incremento en desenlaces clínicos desfavorables a nivel de colon, incluso separaron diversos estudios de prevención en Estados Unidos, por lo cual, bueno, yo los dejaré un poquito con cuidado. Asia Pacífico igual lo recomienda como ensayos clínicos controlados. En relación con la cirugía bariátrica, no está contraindicada en Estados Unidos, en China se recomienda en pacientes refractarios. Me llama nuevamente la atención en Europa, en donde obesidad mórbida y fibrosis avanzada parecieran ser los pacientes. Llama la atención porque tienen la cohorte más grande francesa con 3 biopsias y cerca de 8 años de seguimiento que demuestra incremento de fibrosis en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, pero bueno, es lo que está publicado, y Asia Pacífico lo recomienda en refractarios. Y finalmente el control metabólico se recomienda en todos. ¿Por qué pongo esto? Porque evidentemente lo que se recomienda en todo el mundo es estilo de vida y control metabólico. Lo que sigue quedando en duda es si la cirugía o el tratamiento farmacológico siguen siendo útiles. Y en este sentido, en el 2011 en Moscú hubo una reunión de la Organización Mundial de la Salud para las enfermedades no comunicables, que actualmente son una de las epidemias, llamémoslo así, que están incrementando de manera significativa la mortalidad en el mundo. Y este es un consenso muy importante porque lo que dice es que estas enfermedades no comunicables, como es la obesidad y sus complicaciones, dependen de muchos factores, no solo biomédicos, hay factores económicos, ambientales y conductuales. Se debe prestar atención, y lo ponen claramente, a una dieta saludable y realizar actividad física. Y obviamente el impacto de esto no va a ocurrir si no tienen acceso a los tratamientos. O sea, podemos pensar en las pioglitazonas, podemos pensar en nuevos fármacos, que seguramente va a comentar el doctor Angulo, hay una nueva cantidad de fármacos interesantes, pero si el costo no es accesible para estas enfermedades comunicables, evidentemente no vamos a poder hacer nada. Y lo que concluyen es que el tratamiento farmacológico crónico en estas enfermedades es catastrófico. Es decir, ¿por qué digo esto? Y a qué voy todo esto es que en realidad lo que tendríamos que hacer lo podríamos hacer a todos los pacientes. O sea, dar dieta, ejercicio y modificaciones terapéuticas en el estilo de vida lo podríamos hacer en todos los casos. Entonces, en teoría, pues las modificaciones al estilo de vida deberían de ser la solución. Sin embargo, y seguramente en la siguiente plática se va a discutir en detalle, es que la evidencia que se va a presentar en la próxima plática está basada en un grupo muy particular de pacientes. Es decir, la generalización o la validación externa en la práctica clínica de los ensayos clínicos controlados sigue estando en duda. Entonces, para tratar de responder esta pregunta, es decir, a quién tratar, lo que hice fue revisar los criterios de los ensayos clínicos aleatorizados de las estrategias terapéuticas recientemente publicadas en los últimos 2 años. Y estos son los criterios que se utilizan. O sea, esto es como la gente en el mundo de manera sistemática y científica está tratando a los pacientes con hígado graso. Es decir, incluyen pacientes que tienen resonancia magnética o que tienen transaminasas, 30 en hombres y 19 en mujeres, pacientes con sobrepeso u obesidad, que ya les están manejando adecuadamente las comorbilidades, que consumen poco alcohol y que si son diabéticos están entre 6.5 y 9% de hemoglobina glucosilada. Es decir, la evidencia de la eficacia de las modificaciones en el estilo de vida es en este tipo de pacientes, no en los que vemos. O sea, ¿cuántos vemos pacientes diabéticos con hemoglobinas glucosiladas de 9? O sea, andan con 12, están descompensados.
no están bien manejadas sus comorbilidades, es decir, probablemente la eficacia de estas intervenciones sea menor. Y se recomienda incluir a pacientes que en distintos cuestionarios, o los cuestionarios de alcoholismo, presentan alcoholismo, los que ya tienen peso estable, obviamente, los que tienen otras hepatopatías, sedentarios, quienes ya están descompensados, obesos mórbidos y pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Y probablemente, pues nuestra estrella, lo que todos quisiéramos hacer es dar tratamiento farmacológico, es decir, es mucho más sencillo que poner a un paciente a dejar de comer bombas veracruzanas y obviamente pues, que se vaya a correr, ¿no? Lo cual pues a nadie de nosotros nos gusta. Pero vean cuáles son los criterios que se están utilizando en los ensayos clínicos. Histología, es decir, son pacientes que tienen biopsia. O sea, dar tratamiento médico solo se ha demostrado, y en todos los ensayos clínicos, al menos los más recientes aleatorizados, es pacientes con biopsia hepática y compatible con NASH, que tengan una biometría hemática y una creatinina normales, que tengan peso estable durante 2 meses, y obviamente hay quien hace un proxy en lugar de una biopsia y puede utilizar resonancia magnética con elevación de transaminasas, es decir, son criterios bastante más estrictos para dar tratamiento farmacológico. Y se excluyen pacientes con características evidentes, neuropatía, otras hepatopatías, enfermedades terminales y enfermedades compensadas. Finalmente, con esto termino mi presentación, es el tratamiento endoscópico. Este año en Endoscopy se publica un artículo con balón intragástrico que demuestra ciertos desenlaces clínicos favorables. Es un estudio muy pequeñito que todavía necesita validación, pero estos autores utilizaron evidencia histológica de NASH, pacientes que ya les hicieron todo el tratamiento no invasivo o no farmacológico y fallaron después de 6 meses, y vean la cantidad de criterios de exclusión. No usan AINES, anticoagulantes o esteroides, no toman alcohol ni drogas, no tienen hernia hiatal, úlcera duodenal o alteraciones anatómicas por cirugía intestinal. Es decir, ¿a quién tratar? Pues esto es lo que actualmente se está tratando y es la evidencia con la que se cuenta en este momento en relación a beneficio o efectos adversos. Así que bueno, yo creo que las modificaciones en el estilo de vida se deberían de dar a todos los pacientes, dado que la probabilidad de tener efectos adversos es bastante baja. Muchas gracias.